Bienvenidos a Tiempo de Tertulia, un espacio de multidifusión para España e Iberoamérica. Hoy en Tiempo de Tertulia vamos a hablar de la heráldica, que es la ciencia que estudia las normas para la correcta interpretación de los blasones y escudos de armas, y de la vexilología, o el estudio de las banderas. Para hablar de estos temas tenemos hoy el placer y el honor de contar con los siguientes invitados. Don Jacques Schniper Campos, heraldista de la Société Suisse d'Heraldique. Bienvenido, Jacques. Bueno. Hola, bien allá. Don Guillermo del Valle, es uniformólogo y vexilólogo, es licenciado en Derecho. Bienvenido, don Guillermo. Buenas tardes. Don Manuel Ángel de Loveiras, es profesor de heráldica, es especialista en órdenes militares y es numerario del Colegio Heráldico de España y de las Indias. Bienvenido, don Manuel. Muchas gracias por esta oportunidad y bien hallados todos. Don Ignacio Merino, es historiador, es autor de Serrano Suñer, Historia de una conducta, y también del libro Amor es rey tan grande. Bienvenido, don Ignacio. Gracias. Y don Emilio Sales d'Así, es especialista en libros de caballería del siglo XVI, autor de Sergas de Esplandián y Lisuarte de Grecia. Creo que he dicho bien los nombres, don Emilio, ¿sí? Efectivamente. Bienvenido, Muchas gracias. don Emilio. Muchas gracias, encantado de estar hoy aquí. Tenemos un tema hoy, en principio, que le puede parecer a la audiencia en general que pues estemos hablando de cuestiones antiguas, ¿no? Y que a lo mejor no tienen un interés o una plasmación en la actualidad, ¿no? Sin embargo, creo, ya lo iremos desgranando aquí, que sí que tiene una plasmación en el día de hoy y, en fin, además está bastante de moda lo que es la heráldica. Para comenzar esta tertulia quisiéramos que don Ignacio Merino, en su condición de historiador, pues nos explicara un poco cuál es el origen de la heráldica, brevemente, si es posible, por favor. Bueno, mis colegas saben más del tema de la heráldica. Yo lo que puedo decir es que en general la heráldica en Europa, que es el solar donde nace la versión más clásica y más la que todos manejamos y conocemos, pues la eclosión de la heráldica es en torno al siglo XII, ¿no? Un siglo, por cierto, lleno de espiritualidad, un siglo muy revolucionario en muchos usos sociales, desde las catedrales góticas hasta las órdenes religiosas, y en otro aspecto que es el que nos ocupa hoy, y que es precisamente el nacimiento de esos signos externos que hacen que personas destacadas por su actuación en batallas o por sus servicios al rey o por su linaje, por su sangre, se identifiquen a través de unos símbolos, de unas representaciones que van a quedar para la historia con una estética y una ética precisas. O sea que estamos hablando del siglo XII. Luego ya comentaremos, si os parece, qué posibles orígenes o qué antecedentes hay que son más difusos y que existen, desde luego. Don Guillermo del Valle, he dicho antes, es uniformólogo y vexilólogo. Vexilología, una palabra, bueno, pues que a los profanos nos resulta un poco extraña. Sí. ¿En qué consiste la vexilología? La vexilología realmente viene de vexilium, de la palabra latina de vexilium, y de la palabra logos, griega, de ciencia. Realmente es vamos a llamarlo, entre comillas, ciencia, que estudia los símbolos. Estos símbolos, en principio, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, eran pues símbolos más bien, no lo que ahora llamamos vexilología, que es banderas, sino símbolos, pues por ejemplo, pues algo que denotara, un símbolo que denotara dónde estaba el jefe, o dónde estaba la fuerza, o dónde estaba cada uno de los grupos que tenían que combatir o que estar. O la autoritas. La autoritas, sí, exacto. Desde pues un manojo de flores, por ejemplo, o de plantas que llevaban los romanos, pues hasta estos momentos, pues cualquiera de las banderas que existen en todo el mundo y en todas las comunidades autónomas, refiriéndonos solamente a España, ¿no? Y municipios. Y municipios y sindicatos. Y sindicatos, muchas banderas. También está con nosotros don Manuel Ángel de Loveiras,
¿Todo el mundo puede tener un blasón en España? Indudablemente. El blasón precisamente se caracteriza porque cada persona puede tener un blasón en cualquier país del mundo. El problema es que se diferencian dos etapas desde el siglo XII, que aludía perfectamente Ignacio, que es el nacimiento, cuando el caballero se cubre con la armadura y no se le distingue, tiene que buscar un símbolo externo para ser distinguido en las batallas. Entonces ahí nace la heráldica, que además nace, yo la asimilaría un poco más al vocablo ars latino, como un arte que como otra cosa, pero luego, al correr del tiempo, sobre todo en el XIV y el XV, lleva unas estructuras muy bien planteadas que culminan en el XVIII, luego hay una decadencia total en el XIX, y esto pasa a ser una sofia, ya es una ciencia del blasón, una ciencia con una terminología precisa, que nace la mayoría de ellas en Francia. Entonces, volviendo al tema del escudo, cada cual lo puede tener. Lo que ocurre es que ya hablaremos más adelante, que en este momento en España se están utilizando escudos que son fraudulentos, por llamarlo de alguna manera. Pero todo el mundo puede tener su escudo de armas, previo, por supuesto, asentamiento por el rey de armas del país y, por supuesto, el reconocimiento de la firma de ese rey de armas por el Ministerio de Justicia. Es una cuestión, son palabras mayores. Tenemos también aquí un especialista en libros de caballería del siglo XVI y, bueno, autor de libros también de caballería. De estudios sobre Estudios sobre los libros de caballería. ¿Qué de la caballería que queda en la actualidad? de la caballería. Los valores de la caballería, ¿queda algo? De los valores. Queda sobre todo la imaginación y la fantasía. Antes de entrar aquí estaba comentando que últimamente estamos asistiendo a una especie de resurrección de ese mundo mítico que alentaba en los primeros romans artúricos y que se puede ver fácilmente en textos de tanto éxito como El Señor de los Anillos, una novela donde se recogen pues muchísimos aspectos que fueron caracterizadores no solo del román artúrico, sino también del libro Caballerías castellano del siglo XVI, sobre todo. Para finalizar esta primera ronda de preguntas voy a darle la palabra a don Jacques Schnipper. Campos, es importante. De segundo, sí, fundamental. Bien, en España, como hemos comentado, hay una proliferación de banderas, símbolos, un poco pues hay ese afán localista por poner en relieve o en valor, digamos, lo local, lo de la localidad. Y además creo que están realizando auténticos atropellos a lo que son esta ciencia que es la heráldica. Sí. ¿Tiene algo que decir sobre este particular? Pues sí. Primero porque nos estamos olvidando, me da la sensación de una cosa fundamental, y es que la heráldica es y debe de ser una cosa mágica. Como decía Emilio hace un momentito, es el Señor de los Anillos, es la guerra de las galaxias. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad. El espíritu caballeresco de 1128, cuando aparece el primer símbolo heráldico en la boda en el Ducado de Normandía de Guillermo Plantagenet, Godofredo Plantagenet, con la hija de Enrique I de Inglaterra, que es el primer acto oficial donde el rey ofrece un escudete con unos leoncitos, o sea, el primer símbolo heráldico que aparece oficialmente relatado. Desde entonces hasta hoy la heráldica ha pasado por muchas etapas y evidentemente ha habido una etapa de decadencia donde el simbolismo pues era, ¿cómo decir?, rancio, olía a moho. Y la heráldica no es eso, la heráldica es algo bonito, es un símbolo, en primer lugar unos animales agresivos. ¿Por qué? Porque había que impresionar al enemigo. Y ahora mismo pues estamos viendo escudos con leones que parecen ratas despeinadas. Dios mío, eso no puede ser así, eso no es heráldica, eso es mal gusto. Y lo que me ha sorprendido, viniendo pues de mi país, de Suiza, donde hay una sociedad que lo controla todo, que si una ciudad quiere hacer un logo con el escudo de su ciudad, le dicen, eso no se puede hacer así. Y la ciudad achanta y dice, bueno, pues vale, vamos a pensarlo, ¿no? Aquí no, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y es sorprendente que nadie controle. Claro, es que perdona que te interrumpa, porque en Suiza la confederación, los cantones es muy importante, la identificación, y además mantienen ese sentido. Hay una fusión entre lo democrático de una confederación de cantones
y lo aristocrático o elitista de una representación virtual o una representación en este caso de escudetes, ¿no? Y está muy bien casado aquí, ¿no? En Suiza. Está muy bien casado porque, por supuesto, se respeta. Porque hay una sociedad suiza de heráldica que es lo que no hay en España, para mi sorpresa, ¿no? Una Real Academia de la Heráldica oficial, que con poder de decir este escudo no hay algo que no cuadra, esta definición tiene 3 palabras mal puestas. Cuando uno ve los escudos municipales de la Comunidad de Madrid, empieza a leer y ve que hay un 80-85% de descripciones oficiales en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con errores heráldicos garrafales o con errores en el dibujo, pues uno dice, pero bueno, ¿esto qué es? Yo tengo que disentir un poco de ti en ese aspecto. En Madrid, vamos a... He dicho Madrid por poner un ejemplo malo. O sea, tú estabas hablando de Madrid. Hay una Dirección General de Administración Local donde los municipios mandan sus escudos para aprobación y, indudablemente, ahora yo hoy he encontrado en esos archivos que tiene uno entre los libros, una página del País del 4 de julio del 98 en el cual decía que había como 1.500 escudos. O sea, no 1.500 escudos, 1.500 proyectos de escudo municipales que habían sido rechazados por la Dirección General de Administración Local de la Comunidad de Madrid. Hasta el punto de que hay un municipio en Madrid donde habían puesto, pues por ejemplo, un árbol lleno de caños de fuente con abajo un pilón. Y claro, la comunidad dijo que no era posible hacer esto. O un perro atado a un árbol que decían que era un madroño atado con una cadena. O sea, hay, lo que pasa que claro, hay una cantidad de locura por parte de los nuevos municipios que claro, no saben, no hay nadie que les ponga, un poco lo que decías tú, claro, que no hay nadie que les ponga un poco el problema la mordaza en la boca, ¿no? Y luego hay otro problema, y es que esta administración presuntamente especializada, resulta que un amigo mío, con una historia que ha habido con el león de Alpedrete, que no se sabía si era leona o drag queen, pero bueno, el caso es que al final lo han arreglado, y ha ido a registrar el escudo nuevo, hecho según las normas de la heráldica, y le han rechazado el proyecto porque le decía, pero me tiene usted que dar los pantones. Por Dios y por santo, ¿qué pasa, señorita? ¿Usted no sabe que en heráldica no hay pantones? Que el rojo, es gules, no hay otro rojo, solo hay un rojo para la heráldica, no existen 2. Pues no, piden pantones, y como uno no da los pantones, o sea, quiero decir, las personas presuntamente que controlan el tema de la heráldica municipal, resulta que no tienen ni idea de heráldica. Me gustaría que explicaras por lo menudo qué es el tema del león de Alpedrete. Porque... Bueno, la pena es que hoy queríamos haber tenido con nosotros una persona que no ha podido venir, pero que ha sido un poquito el que ha sacado a la luz el tema del león de Alpedrete. El Ayuntamiento de Alpedrete ha sacado su escudo, según las normas, aprobado por la Real Academia de la Historia, que hace una labor importante, pero que se les nota que no saben mucho de heráldica, saben mucho de historia. Y es una pena. Pero bueno, el caso es que ha salido el león de Alpedrete y han hecho un león donde le faltaba una cosa esencial que tienen los leones y que no tienen las leonas. Los atributos masculinos. Los atributos masculinos. Y en heráldica un león sin atributos es un león difamado, es un león, bueno, no difamado, la palabra exacta no es difamado, pero bueno, castrado. Sí, castrado, pero que es ofensivo. Desde el punto de vista de la simbología heráldica, un león, con lo mismo que un león con el rabo entre las piernas, es un león cobarde. Quiero decir, hay cosas que no se pueden dibujar de cualquier manera. Total, que el león de Alpedrete salió sin sus atributos y ha habido toda una historia, pleno municipal, etcétera. Al final se ha aprobado el nuevo león de Alpedrete con sus bichos bien puestos y ya está. Cosa que no debería de ocurrir. Si me permite, Jack, también quería hacer una puntualización al respecto. Es que durante el siglo XIX se empezaron a adornar excesivamente las figuras heráldicas y hacerlas desproporcionadas, quiero decir, más pequeñas de lo habitual. La figura heráldica es una figura que tiene que ser plena, abarcar todo el cuartel del escudo en el que esté contenida. Esto se llaman muebles, todas estas figuras. Entonces, se cayó además en una exageración de escudos. Los escudos, cuantos más cuarteles tuvieran, muchísimo mejor. Sí. Con lo cual resulta un escudo verdaderamente horroroso. Y hay que tener en cuenta que precisamente la pureza de los linajes
Cuanto más antiguo es el escudo, es más sencillo. Y cuanto más sencillo, denota mayor antigüedad y mayor dignidad del poseedor de ese escudo, ¿no? Que es importante saberlo también. Efectivamente. Estamos hablando de blasones, escudos, en fin, todo esto ligado a unos apellidos, ¿no? ¿Los apellidos existen desde siempre? Es decir, ¿desde cuándo...? Yo hablaría más que de apellidos, de linajes. Linajes, pero bueno, esa denominación, ¿no? Es decir, es que no es lo mismo. Gonzalo Villanueva, Tito Livio. Es que no es lo mismo. O sea, quiero decir, por ejemplo, Fernández. Voy a coger un ejemplo al azar, que es probablemente uno de los apellidos más comunes en la guía de teléfonos de cualquier país hispano. Fernández, su significado original es hijo de Fernando. En un momento dado, en la historia sobre todo de Castilla, León, no ocurría lo mismo en Aragón, pero sí Castilla y León, lo mismo que Portugal. Uno no llevaba apellido, uno era hijo de Fernando, se llamaba Fernández, y si yo me llamaba Pedro Fernández, mi hijo se llamaba Pérez, y así sucesivamente hasta que se convirtió en apellido, ¿no? Pero lo importante no es tanto el apellido, lo importante es la noción de linaje, que es de donde realmente podemos sacar algo concreto en cuanto a heráldica se refiere, ¿no? No es un apellido el que tiene un escudo, es un linaje, cuyo título es el apellido. No sé si me equivoco. Y realmente la historia de los linajes creo que... Le cedo la palabra a Bueno, sí, no hay mucho que decir. Hay una doble vertiente en el origen heráldico, que es, por un lado, efectivamente, los linajes, los apellidos, el de quién eres tú. En este caso, Tito Livio, que decías tú, pues es de la gens Livia, de la familia Livia, y eso es lo que le apellida, lo que le da, es el cognomen, que se llama, ¿no? El nomen y el cognomen, o cognomen. Y luego, luego hablaremos más, el patronímico, el gentilicio, que a veces ha nacido de lugares precisos, ¿no? Y que ha dado lugar también a una heráldica característica, como es el caso de Castilla con su castillo, León con su león, o muchos otros lugares. Pero entonces, el origen de estos, ¿cuándo empiezan los apellidos? Pues en nuestra civilización realmente los romanos, ¿no? Son los que los traen, mucho más que los godos, que tienen una orientación, o sea, que su cultura germánica no había asimilado los apellidos, aunque cuando los godos llegan a España realmente están ya muy latinizados y no tienen ningún problema en asimilar muy pronto esa costumbre, lo que deriva en que la civilización gótica o los visigodos, que serán los verdaderos creadores del feudalismo y de todas las formas medievales que luego se desarrollarán más tarde con la Reconquista, pues esta gente sean los que de hecho ponen en estado de gracia, iba a decir, ¿no? En que los apellidos tengan curso de ley. En cuanto a los musulmanes, pues realmente tenían una ristra de apellidos fantástica, pero no ha sido asimilada en muchos casos al castellano, ¿no? A mí, si se me permite, adelante, hablen retomando un poco temas que habían quedado aludidos, me gustaría señalar que precisamente creo recordar que el arte del blasón o la ciencia del blasón surge como consecuencia del carácter hereditario que poco a poco van tomando los escudos de armas. Entonces llega un momento en que en primer lugar, como creo recordar que has dicho anteriormente, los escudos son muy sencillos, son muy sencillos, pero a través de bodas, de matrimonios, se van complicando, de forma que nos encontramos con una complicación de lo que es el cuerpo del escudo, y llega un momento en que se hará necesario utilizar una ciencia para la descripción precisamente de esos escudos, del significado de todas esas figuras, y entonces nos encontraremos con la figura del heraldista, que es un personaje que tiene mucha importancia en la Edad Media. Un personaje que en principio tiene unas funciones, digamos que como una especie de vasallo de un señor y de un rey, y que poco a poco va a ir adquiriendo una serie de funciones muy determinadas en la diplomacia
de las monarquías. El heraldo realmente era en un principio pues un mensajero real, que existe incluso en la época de Alejandro Magno. Lo que ocurre es que llega un momento, como 200 años después del nacimiento real físico de la heráldica, que se le atribuyen ya funciones puramente heráldicas. Era él el que incluso iba al campo de batalla a reconocer los señores de su campo que habían muerto por el escudo o por las ropas que llevaban, ¿no? O sea, se convierte, además de seguir siendo heraldo y mensajero del rey, se convierte en el especialista en reconocer los escudos de los enemigos, de los amigos, etcétera. Es que precisamente en la palabra reconocer creo que está la función primordial de la heráldica, y de la heráldica como un símbolo de reconocimiento. Claro, existe una heráldica parlante, armas parlantes, que se sabe precisamente a través de las armas de dónde proviene ese linaje, los hechos de armas que se hicieron, pero no obstante hay una parte fundamental también que no debemos olvidar. Para mantener la pureza de los escudos, se crean unas figuras como son el lambel, la merleta, la media luna, que van distinguiendo al primogénito, segundogénito, etcétera, de la familia, manteniendo el escudo primigenio de la casa, ¿no? Que eso es muy importante en los linajes. De hecho, hubo una polémica recientemente, se le colocó al príncipe de Asturias un lambel medieval, manteniendo el escudo de armas de su padre, ¿no? O sea que es una tradición heráldica muy interesante y que afortunadamente se mantiene, ¿no? Porque además la pieza del lambel es para hacer tú un estudio sobre ella, ¿no? Sí, la verdad es que es interesante. Y además hay varios estilos de lambeles. Sí, por eso. Y me parece mentira que en un país con tanta tradición como el nuestro en estos menesteres, igual que en las cuestiones de la monarquía, quiero decir que España ha tenido rey y reyes muchos siglos, muchos años, y parece a veces que somos muy analfabetos en el tema, ¿no? A mí me sorprende que cuando el Ayuntamiento de Madrid, urbs regia y asiento de la corte, bueno, no de la corte, en este caso del trono de la monarquía, haga sus reformas y ponga unas farolas nuevas de estilo fernandino, las que todos conocemos, siga poniendo en sus escudetes de abajo F7, lo cual es completamente absurdo, ¿no? Si estuviéramos en Londres y se hicieran unas nuevas, o en Manchester, unas nuevas farolas, pondría el nombre del actual monarca, es el Fernando nombre de VII, Fernando claro, VII. perdón, Fernando VII, exacto. Entonces tendrían que poner JC1, un 1 romano. No lo he visto en ningún sitio que lo pongan. Me parece que nos encontramos que España tiene un patrimonio heráldico, digamos, muy importante. Hay además un negocio sobre este tema actualmente. Quisiera también que hablar un poquillo de ello, bueno, pues si hay mucho fraude o no, pues le das, metes en internet heráldica, te salen 1000 gabinetes heráldicos, por 10 euros te hacen un árbol genealógico, un escudo y todo. Eso ¿qué garantías hay? Es mucho. Por 3 euros tienes un escudo. Por 3 euros. Yo creo que Jack era que debía hablar al respecto en este momento, pero sí hay una puntualización. Internet es peligrosísimo. El otro día me encontré una página de una señora de Tortosa, y lo digo claramente, que ha publicado una página sobre órdenes militares. Y resulta que de entrada pone Soberana Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, y aparece un escudo, vamos, una cruz roja sobre fondo negro. Entonces, bueno, ¿qué idea tiene esta señora de lo que es la Orden de Malta? Bueno, tuvo la precaución de no poner una dirección internet, porque claro, le podían llover absolutamente toda clase de improperios, claro. Pero es una cosa curiosísima, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Pero yo creo que ya entrando en el tema directamente, ya que estaba antes comentando acerca de esta venta fraudulenta, por decirlo de alguna manera. No sé, quizá lo mejor sea poner un ejemplo. Imaginemos que me llamo Pérez, que me apellido Pérez, que voy a cualquier superficie comercial, que hago una compra superior a 2.000 pesetas y me dan un bono. Yo voy a un kiosquito y mi apellido Pérez y me dice, este es su escudo. Pero la persona en ningún momento me pregunta de dónde vengo, a dónde voy, bueno, quién soy. Voy ahí, a lo mejor no contesto, ¿no? Pero bueno, quiero decir. Y luego uno coge 2 libros de heráldica, 3 libros con armoriales, ¿no?, donde vienen descripciones de escudos, y se da cuenta que ya solamente de Pérez pues pueden aparecer 500 escudos diferentes. Eso no sé cómo calificarlo, no soy abogado y no me atreveré ¿Qué a decirlo. investigación sería seria? Es decir, cuando se pide una investigación seria, ¿qué conlleva? El árbol genealógico. ¿El árbol genealógico hasta cuándo? Perdona que os interrumpa. En el Archivo General de Navarra hay una nota aclaratoria sobre reproducción de escudos de armas. En el Archivo General de Navarra
hay armoriales y ejecutorias de todos los apellidos que existen en Navarra. Entonces, justo al lado de antes de llegar a la biblioteca, donde puedes estudiarlo, está la reprografía. Entonces hay una nota aclaratoria en donde dice que es absolutamente falsa la creencia de que todos los apellidos tienen escudo. Y que, para resumirlo un poco, dice, para conocer realmente si un particular le pertenece un escudo de armas, es necesario llevar a cabo un detenido estudio genealógico, a través de los libros sacramentales de las parroquias, hasta encontrar el personaje que en su día obtuvo la ejecutoria. Entonces, está absolutamente prohibido, lo que hablábamos, está en Navarra, está absolutamente prohibido de que, te quiero decir, en el Archivo General de Navarra, indudablemente que en el Hipercor o en el supermercado o que haya por allí, te venden un escudo por 3 euros, como te decía yo antes, en la Plaza Mayor. Ahí te cobran 6. Ahí te cobran 6. Bueno, pues en la Plaza Mayor te cobran 3 y te dan un llavero precioso con tu escudo de armas, y que además le dice, claro, me llamo Fernández, tome usted el escudo. O me llamo Pérez, como decía Jack, y tome usted el escudo. O me llamo Gil y tome usted el escudo. No, mire usted, es que todo lo que ese escudo que se está apropiando es una apropiación indebida. O sea, no nos va a pasar exactamente igual que lo que le pasó, y eso no sé si alguien lo tuvo la curiosidad. Yo, como en mi casa había 3 mujeres, entonces compraban el Ola de vez en cuando, y a mí me llamó muchísimo la atención que en la casa de Jesulín de Ubrique, que se llama Janeiro de apellido y segundo apellido ¿cómo se llama? No sabría decir. Janeiro y... No nos importa demasiado. No, perdona, sí. Janeiro y Bazán. Sí, Janeiro Bazán. Entonces, en ese salón, encima de la chimenea, estaba puesto el escudo de don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Ya. Con todos los aditamentos que tenía el escudo de don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Hombre, solamente le hubiera faltado que le hubiera puesto la leyenda, el marqués de Santa Cruz hizo porque un poco por lo que quiso. O sea, eso es apropiación indebida de un escudo en donde no existe una ejecutoria nobiliaria. De todas formas, si me permitís, os quería contar una anécdota curiosísima que me ocurrió en un centro comercio. Estaba con mi esposa y estaba comentando el posible fraude de los escudos. Se acercó un señor con pinta de jubilado y además enfermo, que le habían regalado su escudo de armas, y venía enfadadísimo porque en el escudo le ponía que era descendiente de los hidalgos de no sé dónde. Y dice, pero si en mi casa han sido toda la vida labriegos, me están engañando realmente, decía. O sea, que es una cosa graciosa, además. Pero bueno, sí, el tema es complicado. Yo preguntaría si esta serie de fraudes se deben un poco a la especial idiosincrasia de la época. Es decir, puede ser que en otras épocas existiera tal vez un estamento, un grupo más social, más o menos preocupado por el tema de la heráldica, cosa que hoy no ocurre así. Es decir, me explico, por ejemplo, en el siglo XV nos encontramos con que cuando hay autores que se plantean realmente cuál es el papel de la nobleza en esa época, una época en la que ya estamos percibiendo una serie de cambios, nos acercamos al advenimiento de las monarquías, pues hay autores como Diego de Valera que escriben obras como el Tratado de las Armas, donde no solo definen cuál es la funcionalidad, el significado de cada arma, sino que también se preocupan, pues, por ejemplo, sobre los escudos, sobre la heráldica, y intentan una especie de redefinición. ¿Por qué? Porque ese tema de la heráldica está muy relacionado con la nobleza. Indudablemente hay varias cosas. Es el error, y yo recuerdo en la última feria del libro, que estaba pues el libro ahí expuesto y tal, y vino una señora y lo mira y dice, uy, qué bonito, y no sé qué, y dice, no, pero yo no tengo escudo porque no tengo título de nobleza. Eso es falso. Eso es falso. No, pero vamos a ver, pero decir, hay que reconocer que sí que fueron, pero sí que fueron los nobles los que de alguna forma se apropiaron indebidamente de algo que no era solo de ellos. Pero que en principio sí que crearon el modelo. No creo que fuera así. O sea, quizá nació, como decía antes, pues en una boda real nació el simbolismo de la heráldica, pero los primeros caballeros
ni siquiera tenían título, eran caballeros. Y luego en Castilla, por coger un ejemplo nuevamente, había los hidalgos que no tenían ningún título de nobleza y tenían escudo. Hay países donde solo los nobles tenían escudo, sobre todo los nobles, pero otros países como Suiza no ha existido jamás la nobleza en Suiza. Y sin embargo, pues los campesinos tienen su escudo, incluso hay algunos que tienen la marca de marcar las vacas como símbolo en su escudo. Es decir, la heráldica es un simbolismo, pero ¿qué ha ocurrido en España, en Francia y en Italia sobre todo? Que la nobleza en un momento dado, siglo XVIII, por ahí, en la época rancia, digamos, ¿no?, donde se empezó a estropear todo, acaparó todos esos simbolismos. ¿Pero qué hace que un escudo sea de un noble? La corona, los adornos exteriores. Claro, sí, yo creo que precisamente Emilio iba por ahí, que no había una normativa en este momento preocupada de legislar precisamente esa exposición de los escudos. La Real Academia, que no existe. Claro. Yo el otro día me encontré también en un lugar público un escudo que tenía una corona real. Era el escudo, pues no sé, de Núñez. Tenía una corona real y además tenía colados por detrás un bastón y una espada. Y le dije a la señora, oiga, ¿y por qué? Me dijo, hace bonito. Dije, ya mire, pero una corona real no la puede utilizar un señor cualquiera. No. Y un bastón y una espada por detrás, si no son de un militar, tampoco. Un bastón de mando. Entonces son cosas curiosísimas. Es como las celadas, exactamente igual. Hay unas normas heráldicas en las cuales las celadas son, pues desde la celada real hasta la celada del hijosdalgo, vamos, del hidalgo, ¿no? Que unas son de plata, otras de acero bruñido, efectivamente, son cosas completamente diferentes. Pero que solo corresponden a cierta época en que se puso eso exacto, de moda. Sí, vale, bien, de acuerdo. ¿La celada qué es? La celada. La celada del casco. Vamos a llamarlo... Estamos ante una heráldica creativa, ¿no?, que se está haciendo ahora. Totalmente... Bien, dentro de esta heráldica creativa, ¿creen ustedes que, por ejemplo, simbología, vamos un poco a los casos, comunidades autónomas, banderas... hay un caso, por ejemplo, entre Cataluña y Aragón, con la señera, etcétera. Los símbolos de nuestras comunidades autónomas en general se han ajustado a la norma o ha habido mucha, como hemos dicho aquí, un poco heráldica creativa o simbología creativa. Ha habido mucha bastante. Mucha política por el medio. Pónganos algunos ejemplos. Donde no la había, donde antes no había... ¿no? Se han inventado cosas. Tradición, efectivamente. Yo recuerdo de La Rioja que decían, y la banda es color burdeos, dice, por el vino tinto. Sí, no lo pusieron más bandas porque no sé, porque no había más música, pero realmente... Sí, vamos a ver, las banderas es que yo creo que el especialista en vecchirología es Guillermo, pero hay una cosa que está clara, la bandera tiene detrás una semiótica, tiene una gestáltica, que es una simbología plena, es decir, una bandera tricolor suele ser símbolo de una república, una bandera bicolor de una monarquía, cuando eran unas banderas simples. Entonces, todo eso creo que desde ese punto habría que analizarlo también, ¿no? Sí, no, aparte de todo eso, tú preguntabas antes cómo pueden convivir, a lo mejor, por ejemplo, las barras catalanas, la señera catalana con la bandera aragonesa o con la señera valenciana. Realmente vamos a partir de la base que las barras catalanas no son tan catalanas, son barras aragonesas. Cataluña era un condado, lo cual, pues estaba regido, Principado, vamos a llamarlo Principado, pero en principio también era un condado. Con una corona muy específica. Con una corona muy específica y tal. Príncipe de Girona. Exacto, pero eso es el título del heredero de la corona de España. Sí, pero llega un momento que crea una polémica y precisamente esa simbología, estamos hablando de cosas serias al final. Es que, perdona, para contestar lo que ha preguntado Gonzalo y enlazando con lo que decíamos antes y para el público, ¿no?, para que entienda el público, entonces es cierto que en España, como en otros países, no tiene por qué ser noble todo aquel que tiene un escudo. Ahora, para tener un escudo hay que tener una ejecutoria, tiene que haberse producido en la historia esa concesión o un hecho, ¿no? Lo mismo ocurre con las comunidades autónomas que en general coinciden con territorios históricos, pero a veces no. A veces se han desgajado, quedan ellos solos y no tiene una simbología anterior que ha habido que diseñar ahora, ¿no? El problema ha estado en el diseño, qué carácter legal, qué carácter histórico, en fin, el problema de La Rioja es de los más claros, el de Castilla-La Mancha o el de, claro, Castilla y León, Aragón, pues tienen Navarra no han tenido problema, ¿no?, como sucede en la heráldica individual de casas muy conocidas, etcétera.
¿Qué pasa? Pues que tienen que convivir, ¿no? Que efectivamente lo que tiene que haber es esa autoridad, que yo creo que sí, que en la Academia de la Historia pues hay gente, el problema debe ser que tendría que haber mayores especialistas en heráldica, que se ha abandonado, que esta dejadez tan española pues ha redundado en, efectivamente, en que, y sobre todo los 40 años que ha habido de régimen, en fin, del régimen franquista, en el que todas las cuestiones de monarquía y tal quedaron muy relegadas porque se despreciaba además olímpicamente el asunto, y estamos como a partir de cero, estamos en un punto muy de analfabetos. Pero no olvidemos que existía un rey de armas. No, sí, claro. El rey de armas, la figura del rey de armas, ¿qué es la figura del rey de armas? Es la persona capacitada para expedir un escudo en base a la información genealógica que se le proporciona. Entonces, el escudo familiar originario puede ser modificado en virtud de una serie de facultades que posee la propia persona que lo va a registrar. Entonces esa modificación la tiene que hacer necesariamente un rey de armas. Por volver un poco a las banderas, la bandera española, por curiosidad y por decirlo aquí a la audiencia, ¿por cuándo se implanta? ¿Cuál era la anterior bandera? ¿Por qué se hace? ¿Por qué esos colores, rojo y gualda? Los colores rojo y gualda se ponen en la época de Carlos III como una forma de verse diferenciada de otras banderas que existían antiguamente. En la mar. O sea, en la mar, específicamente. O sea, específicamente en la mar. O sea, los buques, los barcos, para llamarlo de otra forma, los barcos de guerra o los barcos mercantes llevaban banderas prácticamente iguales en todos los países. Por ejemplo, los Borbones llevaban las aspas de San Andrés cruzadas sobre un fondo blanco. Y claro, había momentos que no se sabía realmente a qué país pertenecía. Tenías que fijarte muchísimo a ver cuál era el escudo que había en medio. La bandera refería más a la Casa Real que al Estado-Nación. Claro, digamos. realmente es que la Casa Real, o sea, que la bandera de la nación era la Casa Real. O sea, la bandera de la Casa Real. O sea, entonces la primera bandera, de hecho, no es la actual. O sea, la primera bandera bicolor lleva dos bordes amarillos por fuera del rojo. La utiliza por primera vez la Marina Mercante, no la de guerra. Y a partir de ahí evoluciona, y Isabel II es la que ya confirma definitivamente el uso de la bandera en las proporciones actuales. Ya Carlos VII fue Isabel II, sí. Sí, sí. O sea, porque fue Carlos Fernando VII, Carlos V, el primer, vamos a llamar Carlos V al primer rey carlista, y Isabel II son los que ya configuran la bandera con los colores actuales y con las formas actuales y con las medidas actuales, ¿no? ¿Y el escudo constitucional actual de la bandera? Ese es el escudo histórico de los Borbones. Un artículo de la Constitución. Esa es otra. Es ex novo, se ha creado ex novo. No tiene nada que ver con el escudo real, vamos a llamarles, con el estandarte real. O sea, con el Pero a la hora de diseñarlo se tuvo en cuenta, digamos. Se tuvo en cuenta porque ahí en el escudete central están las tres flores de lis sobre fondo azul. Si uno observa el escudo de Alfonso XIII y el escudo de Juan Carlos I, pues las similitudes son evidentes. O sea, hombre, hubiera sido más bonito tener un león que pareciera un león de verdad. Agresivo. Y un color púrpura de verdad, no un rosa fucsia extraño, porque es que no, o sea, hay suficientes documentos en la heráldica como para fijarse que ese rosa bombón no es el púrpura que debería de tener las armas de León, vamos, realmente. Y en cuanto al castillo, es muy curioso que desde más o menos la época de los Reyes Católicos, el castillo de Castilla, que es una auténtica maravilla, con sus 3 torres y sus... O sea, un castillo de verdad se convierte en una especie de torre con 3 torrecitas arriba, estilo aragonés. Y desde entonces ha seguido dibujándose un castillo más aragonés que castellano para representar a Castilla en las armas de España. Es muy sorprendente, pero bueno. Yo no sé cómo vamos de tiempo, pero quería hablar con Emilio sobre el espíritu de la caballería. Aquí tienes el escudo de los Reyes Católicos. Sí. Y precisamente, ya que hablamos del escudo de los Reyes Católicos y como origen de una de las simbologías más importantes, porque antes que las banderas, el símbolo fundamental del Estado, de la nación o del reino era el escudo, claro, y el que se labraba en piedra y el que quedaba para los siglos. Yo quería contar una anécdota que seguro que interesará al público. Efectivamente, cuando Isabel y Fernando se casan y más tarde cuando hereda Fernando Aragón ya se convierte en los Reyes Católicos, hay que diseñar
un escudo, ¿no? Entonces, el primer paso elemental es unir los cuarteles que quedaron separados, los de Castilla y León, las barras de Aragón. Luego vemos la granada que cierra el escudo y que naturalmente es el añadido de la conquista del Reino de Granada. Pero yo quería fijarnos en una cuestión. Bueno, varias. Una es el águila, que ya está hablando, en esto hago una interpretación histórica de fantasía, no estoy hablando de ciencia heráldica pura. El águila está hablando de un imperio, de una reunión de reinos. Perdón. Efectivamente. Que es el águila y que cobija, está visto ya suficiente, y que cobija estos reinos. Tiene una corona de santo por el título que se les concedió a los reyes católicos como majestades católicas, y tiene los símbolos abajo que todos conocemos, que son el yugo, cuya Y es el comienzo de Isabel, y las flechas con la F que dice Fernando. Pero la anécdota viene en el lema, un lema que no es muy general, no todos tienen este lema, no hay muchos que lo tengan. En este caso es tanto monta. Tanto monta, todo el mundo sabe la coletilla final, monta tanto Isabel como Fernando, ¿no? Porque quedaba muy bien, y alguien que se lo inventó con mucha... Muy feminista el lema. y además muy real. Y la cuestión es, ¿quién hizo esto? ¿Quién lo creó? Entonces, lo curioso es que Fernando, el católico, le encargó a Nebrija, en la época, que lo hiciera. Entonces es como se hace ahora, es decir, un presidente de una empresa encarga a un publicista o a un gran escritor, a un gran creador, a un gran creativo, que haga un lema para su... Entonces Nebrija dio con tanto monta, y que tiene dos significados. Al ser muy publicitario tiene uno literal y otro psicológico. Entonces, el literal es el que generalmente no se conoce o se confunde. Al parecer se refería al famoso nudo gordiano, de Alejandro Magno, que cuando le presentaron un nudo muy complicado y cuya profecía aseguraba que quien lo desatara sería el amo del mundo, Alejandro el Magno, muy listo y muy drástico, cogió su espada y dijo, tanto da, le pegó un hachazo y lo cortó. Y entonces a Nebrija le pareció que ese era el lema perfecto para los reyes católicos, que es decir, daba igual, tanto daba como se hubiera hecho para llegar a la unión de los reinos. Entonces ese es el monta tanto, ¿no? Pero al mismo tiempo nos está predicando ese valor de igualdad de los reinos, nos está diciendo que monta tanto el uno como el otro, lo cual nos dice que, y aquí nos salimos bastante de la heráldica, porque entramos en aspectos lingüísticos que está muy bien hallado, ¿no? Este escudo, desde luego, es una maravilla de diseño, realización. Por eso también gustó mucho, por supuesto, al régimen de General Franco, ¿no? Que lo vio muy completo. Y se lo apropió. En ese sentido. Bueno, no el mismo, porque la casa de las dos Sicilias desaparece del escudo. Claro, con Aragón está las dos Sicilias, que pertenecía en aquel entonces, junto con Nápoles y prácticamente todo el sur de Italia, pertenecía al reino de Aragón, con lo cual pasó a formar parte de España. Además es que fue el primer título de los reyes católicos. Ellos, antes de ser Isabel, reina de Castilla, Fernando, rey de Aragón, fueron reyes de Sicilia por concesión de Juan II como regalo matrimonial. A la hora de hablar de heráldica y de banderas y de todo, estamos hablando de símbolos que están diseñados para conseguir un efecto, primero de identificación y tal, pero también en este caso un efecto psicológico sobre súbditos, en fin, que son auténticos diseños con una intencionalidad detrás, ¿no? Es decir, un poco el antecedente a lo que se le hablan de publicidad, logos, etcétera, ¿no? Los españoles eran, o éramos, aún seguiremos, no sé, éramos buenos diseñadores de blasones, de tal, o ¿cuál ha sido la escuela más importante? Yo, que supuestamente soy neutral, que no lo soy, responderé diciendo que en España han nacido cosas importantísimas de la heráldica, entre ellas el cuartelado. El cuartelado nació en España.
lo inventaron pues al unirse los reinos de Castilla y León. Con Fernando III, el santo. Con Fernando III. Cuartelado, que es separar en cuarteles, de tal manera que las proporciones del escudo se mantenían intactas, de tal forma que los muebles no se distorsionaban, ¿no? Ni el sentido, porque así un reino y otro siempre eran equidistantes y nunca el uno se imponía sobre otro. Y no crea suspicacias. De todas formas, había que decir algo importante que quizá nos hemos dejado en el tintero. El escudo español característico es cerrado forma redonda por la parte inferior. Como ese, efectivamente. Es decir, el escudo que termina en, más que ese, es más acusado. Es un medio y la proporción son 5 sextos, es decir, 5 en la anchura por 6 la altura. Entonces eso es importante porque aquí se han introducido escudos franceses, que es el típico de punta que hemos visto anteriormente, donde estaba la Granada, de esa conquista de Granada, y eso no es puramente español. Es decir, este escudo español es el que en este momento se están viendo en las pantallas, con esa distribución perfecta que está ahí muy claramente puesta. Y el jefe, que es una parte importantísima de los escudos, como pieza de honor y cualquier otras más. Pero vamos, esto sería un debate larguísimo y creo que no es el momento de aquí, por ejemplo, si la cámara lo puede recoger, aquí tenemos una especie de ilustraciones sobre las piezas geométricas en las que se dividen los escudos, y nos encontramos con que todos los escudos son redondeados. Y esto pertenece al Tratado de las Armas de Diego de Valera. Recordemos que... Lo que pasa es que las formas de los escudos, o sea, actualmente el escudo español, efectivamente, y es el formato más lógico para la distribución que hay en España, con sus borduras, sus cuartelados, sus particiones, etcétera, es lo que has dicho tú, o sea, es redondeado, un medio círculo y luego cuadrado, pero existen muchas formas diferentes de escudos. Por ejemplo, el escudo normando, que es una preciosidad, que es alargado y terminado en punta. Los escudos ingleses actuales, que son una derivación del escudo normando, más en la proporción de 5×6, un pelín más largo, etcétera. Entonces, ha habido épocas en que en España se han utilizado otros tipos de escudo. Hoy por hoy hay mucha gente que está empeñada en seguir poniendo el escudo cuadradito con la puntita abajo, que no es un escudo de español, ni siquiera es ya francés. Perdóname, en Francia ya no se utiliza. ¿El escudo de los Reyes Católicos? Sí, termina en aquella época, pero es circular. Sí, circular, pero vamos, bueno, termina en punta para meterlo, sí, se le adornó la granada. Manuel, lo que decías tú, Manolo, para meter la granada. La granada en punta, porque acaba en punta, ¿no? Pero esa granada también la metes ahora perfectamente con el escudo en forma circular. Sí, indudablemente que sí, pero vamos, que tampoco es tan moderno, ¿no? Estamos hablando de hace 500 años y que hoy por hoy realmente todos los países de Europa, incluida España, están optando por un escudo, o bien el escudo redondo, o bien el escudo terminado en punta, pero que tiene prácticamente la misma superficie como ocurre en Inglaterra y en algunos países de Centro Europa, ¿no? Pero la mayoría ya utilizan ese escudo. Lo demás son, pues vale, fantasías. Yo puedo dibujar un escudo en forma de cabeza de caballo, como hacen los italianos, pero eso no es un escudo, eso es una fantasía, eso es una opereta. Entonces, vamos a ser serios. Muy italiano, muy italiano. Yo quería hablar con Emilio antes de que se nos termine el tiempo sobre el espíritu de la orden de caballería, porque además las órdenes de caballería tienen una forma de blasonar muy especial y muy específica, con unas normas, cada una tiene su rey de armas, que se adoptan las normas de cómo los caballeros de la institución deben de blasonar, ¿no? Y sí es verdad que el espíritu caballeresco, sobre todo en esos libros de caballerías, era absolutamente exagerado, era un dislate, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que el espíritu caballeresco se ha mantenido a lo largo de los siglos en el seno de ciertas instituciones, digamos, órdenes militares, corporaciones nobiliarias, de alguna manera. Una de las más conocidas en España, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la Plaza de Toros de la capital hispalense pertenece a esta maestranza de caballería. Y yo creo que ese espíritu se ha mantenido en el seno de ciertas corporaciones. El espíritu tradicional, antiguo, el heredado a la caballería carolingia, cuando dejan de ser los famosos Robert Barons, aquellos caballeros salteadores que se peleaban en la Edad Media y se convierten en una caballería organizada para la defensa de Tierra Santa. Y a partir de ahí se crea un espíritu caballeresco, quizá encuadrado en las normas del doctor iluminado, y quizá no sé, pero bueno, la verdad es que se mantiene ese espíritu hasta nuestros días y hoy realmente se está luchando. De hecho, en el Colegio Heráldico de España y de las Indias han hecho una serie de conferencias muy interesantes acerca de cuál es el papel de la caballería hoy. En la Comisión Internacional para el Estudio de las Órdenes de Caballería se ha tomado muy en serio todo este trabajo. Lleva ya funcionando muchos años, desde los años 50, y se ha creado en Italia la Associazione Insignite Onorificenze Cavalleresche, que edita una cuidadísima revista, que es Il Mondo del Cavaliere,
donde la verdad es que la preocupación por todos aquellos condecorados de órdenes de caballería y órdenes de mérito están intentando ver cuál es el papel que debe jugar la caballería en el siglo XXI. Indudablemente se ha centrado sobre ayuda a los emigrantes, obras de caridad, efectivamente, que es la única base en la que puede actuar la caballería hoy, manteniendo esa figura del caballero por encima de todo, que nunca agredirá a una dama ni agredirá a nadie. ¿No? O sea, que tiene que ser una persona íntegra, tanto en su vida social como en su vida civil, como en su vida profesional, ¿no? Y ese espíritu se mantiene, que quizás no tiene nada que ver con lo que estamos exponiendo del siglo XVI. No, yo al respecto querría decir que para hablar de la caballería tendríamos o necesitaríamos un programa exclusivamente para ese tema. Y tal vez resultaría un programa estupendo, creo yo. Y creo que necesitaríamos un programa por la sencilla razón de que el término de caballería es un término mucho más complejo de lo que hoy en día entendemos, porque hay muchas caballerías. En primer lugar, ¿cuándo surge la caballería como institución? Luego, ¿cómo evoluciona? ¿Qué papel tiene la nobleza en la evolución de la caballería? Y luego hay una... Y la Iglesia. Efectivamente, la Iglesia que a partir del siglo XII, creo que recordar que es el Papa Gregorio VII, nombra a los caballeros como milites Dei, es decir, como caballeros de Dios, cuya misión va a ser defender... En base a una proposición de San Bernardo de Clairvaux. Efectivamente, cuya misión va a ser defender la paz, que precisamente son los mismos nobles los que la están alterando. Entonces, en principio hay una caballería más o menos histórica que se reviste con un halo ético muy bonito, ese código ético que hablaba de la defensa de los desprotegidos, de la defensa de la Iglesia, pero que luego va a contaminarse con todas las fantasías literarias. Entonces tenemos que discernir ambos polos muy claramente, porque luego hay autores que llegan a dudar de la misma existencia de la caballería, y hablan de que en la realidad lo que existían eran caballeros imperfectos, llenos de manchas. Precisamente esos caballeros que llevaban el escudo que era examinado por el heraldo antes de entrar en el torneo, por muy bonito que se nos pinte, o por muy bonita que se nos pinte su imagen, en realidad muchos de ellos tenían muchas deficiencias. Entonces, si existe hoy en día la caballería, tendríamos que estudiar muy a fondo cuál es su papel en la sociedad actual. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza es que hay muchos caballeros andantes de moda, y de moda en el cine, y sobre todo el cine americano. Toda esta serie de héroes, de Supermanes, pero que han cambiado completamente el sentido originario de la caballería, porque en principio la caballería era una especie de sociedad, de institución igualitaria entre personas, hermandad, quizá. Efectivamente, entre personas que tenían las mismas habilidades en el manejo de las armas, y que luego tenían la misma educación. Pensemos que para ser alguien, un caballero, tenía que pasar por una fase de preparación a la que solo podían acceder determinadas personas que fueran ricas, que se pudieran costear su armamento, o que estuvieran al servicio de un señor feudal, y gracias a él pudieran conseguir esas armas que realmente eran muy costosas. Pero es que luego toda esa ética del caballero en nuestro país y en otros también la adquiere, digamos, el estado llano, no en los estados más inferiores, a través del concepto de hidalguía, ¿no? Que es lo que a la larga se va a convertir en ser un caballero, que significa una serie de reglas elementales de conducta, y que desde luego la heráldica y todo el mundo que la rodea lo expresan de forma fastuosa, digamos, en la Baja Edad Media, y sobre todo en el siglo XIV, por ejemplo, que es en el apogeo de los torneos, en los que es un verdadero esplendor, ¿no? Un apogeo donde ya hay representación, ofrecimiento y muchas más cosas, porque antes hemos hablado de una cosa que ha dicho Gonzalo muy interesante, que es el efecto psicológico. No olvidemos que efectivamente hay dos vertientes: una mecánica, que es el aspecto de relatar las virtudes de un linaje, distinguirse en los campos de batalla, coronar las fortalezas, identificarlas, a qué casa pertenece, etcétera, y otra psicológica, que es no solamente amedrentar
como hemos dicho, sino también conferir prestigio, dar autoridad, dar, pues eso, presencia, ¿no?, a de hecho, hay una serie de muebles heráldicos, de piezas heráldicas muy curiosas que van en el sentido tuyo. Por ejemplo, las calderas. Mucha gente, unas calderas, se ve que eran buenos cocineros. No, simplemente daban de comer a las tropas del rey cuando pasaba por ahí. Entonces el rey les concedía armas con unas calderas, con lo cual todo el mundo sabía que este señor ayudaba a las tropas del rey. Y era un honor. En el mío hay 6 calderas. Y en el tuyo hay también la banda de Castilla, que fue una orden creada. Sí. Bueno, tú en tu libro hablas de Leonor de Guzmán. No sé si fue ella realmente la que la fundó. Sí, yo en el libro me permito el lujo, que por eso es una novela histórica, de decir que la inspiradora fue ella. Realmente no se sabe, o sea, la orden real de la Banda de Castilla la creó Alfonso XI. Todo en su reinado y en su vida lo inspiró esta magnífica mujer que fue Leonor de Guzmán, su amante, no su esposa. Y sí que está comprobado que ella impuso esa banda a algunos caballeros, sobre todo al principio, a caballeros vascos, en el momento en que la cofradía de Vitoria, la cofradía de Arriaga, de Álava, quiero decir, perdón, le pide al rey castellano que sea el señor superior de algo muy, muy interesante, ¿no?, para los tiempos que corren. Una orden de breve vida, además, ¿no? La orden de la banda de breve vida, que no fue una orden que perdurase en el tiempo. Bueno, sí perduró, pero se fue decayendo, digamos, y luego además con los austrias, como entró el Toisón, pues la sustituyó. Sin embargo, se ha mantenido, pues, porque muchísimos caballeros que formaron parte de la orden, la Banda de Castilla, con los dos dragantes, sí, que hasta cierto jefe del Estado lo llevaba en su coche oficial. Yo nunca entendí por qué, pero en fin. Un capricho. No, porque se identificó con Castilla y por lo tanto con Me gustaría poner encima de la mesa la heráldica. Bien, es una ciencia antigua con su función. En la época moderna, ¿hay algo que sea sucesor de esta heráldica? Es decir, a lo mejor, pues se me ocurre, los escudos de los equipos de fútbol, las identidades corporativas de grandes empresas. ¿Eso viene de ahí? Totalmente. La publicidad en el sentido más... la comunicación. Por ejemplo, el escudo de Alfa Romeo, por ejemplo. Bueno, ese es muy heráldico. Bueno, ese es directamente heráldico. Es heráldico totalmente. Sí, Robert, más de Baviera. Pero cualquier logotipo de cualquier gran compañía. O sea, ya hay una de las reglas heráldicas, que es la ley de metales y colores. Nunca metal sobre metal, es decir, nunca amarillo sobre blanco o viceversa, porque no se ve. O nunca color sobre color, porque de lejos no se ve. Los buenos anuncios, todos siguen las reglas heráldicas. Todos es un color y encima un metal. Y además tienen esa vertiente psicológica que decía antes. No voy a decir lo que se me está ocurriendo ahora mismo en la cabeza. Todo el mundo, léanme el pensamiento. O sea, las grandes marcas todas siguen esa regla a rajatabla. Entonces, ¿qué ocurre? Que a kilómetros se ve. Y los que se saltan la regla, ellos pierden porque no se ve. A mí, si se me permite, y mis compañeros me disculpan, no creo que lo que voy a decir sea un atentado a la razón, ¿no? Pero el escudo de armas está muy claro qué es lo que representa. Representa una familia. Hemos hablado de la función que tienen como un símbolo que permite reconocerse, pero conforme evoluciona, no la heráldica, sino otras manifestaciones, digamos, para heráldicas, si queremos utilizar este término, nos encontramos con que en la literatura, sobre todo del siglo XV y XVI, empiezan a funcionar, sobre todo en las cortes reales, las invenciones, las empresas, que son una serie de figuras que debajo llevan el lema. Un lema que luego se puede ampliar y se pueden llegar a utilizar versos. Entonces llega un momento en que los escritores quieren demostrar su ingenio y lo demuestran convirtiendo los emblemas, las empresas, en verdaderos jeroglíficos. Entonces, antes de venir aquí, pues en algunos libros de caballerías he estado consultando algunos escudos, que luego sería muy discutible si son realmente escudos de armas, porque son tremendamente creativos y a la vez arbitrarios. Nos encontramos con que hay figuras y letras que se convierten en un verdadero jeroglífico
y que perfectamente podría pasar por uno de los ejercicios que en cualquier revista de pasatiempos nos podemos encontrar. Un culteranismo simbológico, ¿no? Y voy a coger un ejemplo. En Inglaterra, en uno de mis libros de heráldica, tengo un diploma concedido por la Real Academia de la Heráldica de Inglaterra, que no sé cómo se llama ahora mismo, concedido a una compañía tabaquera de no sé qué, de no sé cuánto, con su escudo de armas, concedido en el siglo XX. Quiero decir que no, la heráldica no está muerta, está viva. Incluso en América. Y en América. En América, sobre todo en Colombia, hay una gran cantidad de estudiosos de la heráldica y además lo están llevando a unos extremos francamente extraordinarios. Sí. Y realmente la heráldica, en mi humilde opinión, la heráldica sigue viva, es decir, el simbolismo de la heráldica sigue vivo. Lo que hay que quitarle es el lado rancio, empezar a dibujar como Dios manda los escudos, y válgame la expresión, como Dios manda. Aquí un ejemplo pues es Eduardo Pardo de Guevara, que tenía que haber estado con nosotros hoy, que es para mí, o sea, yo soy un admirador suyo, es un hombre que tiene el valor de dibujar como si estuviera en la Edad Media, con fantasía, hacer unos dibujos bonitos, llenando los escudos, ¿no? Atreverse a hacer algo que no se hace desde el siglo XVIII, claro, por los señores que no están de acuerdo está muy criticado, pero para mí es un heraldista del siglo XXI. Y hace que la heráldica siga viva. ¿El que quiera aprender heráldica puede acudir a algún centro o tiene que ser autodidacta? No, hay muchos centros. Hay muchos centros de heráldica. ¿Cómo se llama? Las artes heráldicas. Uno, por ejemplo. Uno, por ejemplo, el Ateneo de Madrid. En el Ateneo de Madrid se puede aprender heráldica. Por ejemplo. O sea, es decir, es una ciencia que se está, digamos, difundiendo Sí, por supuesto. satisfactoriamente. Las investigaciones científicas también tiene su cátedra de heráldica. Es decir, que siempre hay donde aprender las artes heráldicas. O sea, que no es... pues muy Que bien. son complejas incluso a veces, y yo creo que Jack nos puede hablar mucho de esto, porque sé que es un perfecto conocedor del tema. Yo soy muy autodidacta. Que ¿eh? se No ha sé, elucubrado muchísimo con los colores heráldicos y se han hecho cosas, bueno, hacerlas descender los muebles en grupos aristotélicos y cosas de esas que dice, bueno, parece una barbaridad. Y hay también revistas, como por ejemplo la revista Emblemata, que publica la institución Fernando el Católico de Zaragoza. Tengo que agradecer, aprovechando la ocasión, tengo que agradecer mucho la ayuda que me ha prestado el profesor Alberto Montaner, intentando asesorarme sobre este mundo muy enrevesado y laberíntico de la heráldica. Entonces hay centros para... Sí, hay muchas formas de aprender, y evidentemente la autodidacta es una de ellas, pero no es quizá la mejor, porque hay mucha literatura y hay muchos errores dentro de la literatura. Desde el siglo XVIII hasta esta fecha hay muchos errores que se han ido copiando de generación en generación, y hay que ir más atrás para darse cuenta. Por ejemplo, el águila exployada. Mucha gente lo da porque es el águila bicéfala. No es el águila con dos cabezas. El águila exployada viene del francés exployer, que es con el vuelo levantado. Un buen desodorante y el vuelo levantado, no hay problema, pero no con dos cabezas. Y hay muchos heraldistas, digamos, que han escrito textos, porque la heráldica lo que cuenta es lo que está escrito, no lo que está dibujado. Lo que está dibujado es la parte bonita de la heráldica, o debiera serlo, pero lo que cuenta realmente es la fuente escrita, ¿no? La descripción. Es decir, lo que es un blasón, escudo de armas, tiene su... Las águilas bicéfalas sean el símbolo distintivo de los imperios. No sé si Ignacio está de acuerdo conmigo. Una coronada con corona real y otra con corona imperial. Y Sí, bueno, en realidad el origen se asimila a los imperios, ¿no? Pero el origen es puramente de la familia Habsburgo, que al tener el condado de Austria, un águila mira a occidente y el otro mira a oriente. Luego ya, como ellos se quedaron con el imperio de generación en generación, se asimiló al imperio. Y por eso también cuando llega a España se asimila bueno, lo usa Carlos V, claro, es el único, por ser emperador, pero es de los Habsburgo. Es de la casa de Habsburgo. Occidente y Oriente. Y curiosamente, los rusos vuelven a sí, copiarlo. utilizan también. Curiosamente, Suiza, que es el lugar de origen de los Habsburgo, el castillo de Habsburgo está en Suiza. En Suiza se utiliza el águila bicéfala como símbolo en contra del imperio. Antiimperio. Es muy curioso en esto que decís de en la evolución de los diseños y de un propio escudo. Es muy bonito, y una vez lo hice en un ejercicio casi de puro goce, ¿no? Cómo va variando el escudo incluso en una misma persona, en este caso una persona real como Felipe II,
cuyo número de estados fue tan grande y tan variado que tuvieron que ir pintando nuevos escudos. Incluido el de Portugal. Claro, desde el primero, cuando lo primero que le da a su padre es el reino de Nápoles y el ducado de Milán, que convive con las armas españoles más esquemáticas, porque no le cabe todo, hasta cuando es rey consorte de Inglaterra, que tiene que incluir las armas inglesas en Westminster, y que se fije la gente del público que viaje a Londres, existe un escudo muy poco común, muy original, y en el Trinity de College de Cambridge también, que es Castilla y León y los leones ingleses, ¿no? Los leones rampantes ingleses. Leones rampantes ingleses. No, pasantes. Pasantes. El rampante es este. ¿El pasante cuál es? Sí, sí. El del caballo de Ferrari es el rampante. Que nos acostumbramos a decir rampantes. Y luego, pues hasta llegar a lo que decíais, hasta ver el escudo de Portugal en el centro, rodeado de todos los reinos españoles, en esa gloriosa hora en el que todos estuvimos juntos, que ojalá hubiera gloriosa quedado. hora que a nosotros se nos ha terminado el tiempo. No obstante, sí tenemos que decir una cosa, Sí, hablando, un breve apunte, como por favor. Jack siempre da pistas, pues, es un hombre muy hábil, hay que reconocérselo. Los emperadores de Oriente, es decir, a partir de Constantino, también utilizaban el águila bicéfala, pero de color de oro. Sí. Y aquí pasó de sable para no interferir al uso que hacían los emperadores orientales. Hubo incluso una vez un águila tricéfala que está dibujada y existe en un documento, pero solo existe en el documento, pero quizá en otro momento sea buena idea. Hemos agotado nuestro tiempo, ha sido muy interesante hablar de la heráldica y de la vexilología, donde, en fin, los legos vemos las cosas parece que están ahí, pues, pero de cualquier forma, que no viene de nada, pero todo tiene una explicación bien documentada y que hunde sus raíces en la historia. Muchas gracias por haber acudido a la cita de Tiempo de Tertulia e ilustrarnos un poco en este mundo de la heráldica y de la vexilología. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta aquí nuestro programa en multidifusión Tiempo de Tertulia, un espacio para España y por satélite a través de ATEI para Iberoamérica. Hoy, hablando de heráldica y vexilología, hemos tenido el placer y el honor de contar con los siguientes invitados. Don Jack Schnipper Campos, don Guillermo del Valle, don Manuel Ángel Loveiras, don Ignacio Merino y don Emilio Sales Dasí. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar junto a ustedes de una nueva y siempre interesante tertulia tratando temas de su interés con nuevos invitados. Gracias por su atención y compañía y hasta entonces.